le estoy dando para que él pueda, digamos, entender la información que yo le voy a expresar y que él también empiece a recibir esa información para que pueda procesar pues la información, valga la redundancia, que yo le acabo de decir. Y pues hay, digamos, como varios factores sobre la importancia de comunicarse, pero digamos que básicamente es eso. Ok. Francis, ¿podrías explicar por qué es una actividad que involucra pensamiento, lenguaje y gestualidad? Bueno, es una actividad que involucra pensamiento, lenguaje y gestualidad, porque al momento de comunicarse, la persona siempre quiere expresar sus pensamientos, sus sentimientos, los sentimientos también se puede decir. Por eso se habla de pensar antes de hablar, precisamente porque involucra el pensamiento. El lenguaje porque es la manera como nos expresamos. Y la gestualidad porque es la expresión de cómo queremos proyectar la comunicación. Entonces, no es lo mismo, no es lo que digas, sino cómo lo digas. Tal vez si quieres expresar un sentimiento de, no sé, euforia, no es lo mismo que lo hagas con las manos en los bolsillos a que tal vez tengas una expresión con las manos o algún gesto facial. Correcto. Jenny, ¿podrías complementarte lo que pasa con el individuo? Si es que el individuo puede separar esas condiciones de habla, de gestualidad y de pensar qué es lo que en el proceso, en el mensaje que está armando, y no lo puede dividir porque es una situación de orden natural. Si escuchaste lo que decía Francis y lo que estaba diciendo Alejandro antes, pues como es un proceso propio de los seres humanos que implica compartir, es una situación completamente natural. Entonces el individuo cuando está en esa actividad, pues obviamente involucra el pensamiento porque es parte de ese proceso natural del hombre de poderse comunicar, y a eso le añade ese mensaje que además va con una gestualidad, o sea, con una intencionalidad, y todo comunica. Ese es otro de los principios que tiene la comunicación, todo comunica. Entonces, pues háblanos, por ejemplo, de la necesidad de que exista un acuerdo para poder tener una interacción. ¿Me estás hablando a mí, sí? Es que no Sí, escuché el sí, nombre. sí, sí. Ajá. Ah, ok. Listo, como tal, el proceso para la interacción como tal del ser humano, o sea, es inevitable como tal no comunicarse, entonces siempre debe haber un proceso como para poder interpretar las palabras, porque si no interpretamos lo que dice el otro, no le podemos como tal responder y no habría como tal una comunicación entre dos personas. Ok, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Si estuviéramos hablando de signo lingüístico, estaríamos utilizando el mismo signo lingüístico. Si no, pues, ese cuento de que cuando nos dividieron y que todos hablábamos una sola lengua, y Dios se puso bravísimo y al ponerse bravo dijo, no, ahora usted habla alemán, usted habla italiano, usted habla árabe, pues digamos que si compartimos el mismo signo lingüístico o la misma estructura, nos podemos comunicar, y gracias a eso hay interacción, porque lo que yo digo pues genera una respuesta en la otra persona, entonces es absolutamente necesario que exista este proceso. Muy bien. ¿Quién es el emisor, Michael? Perfecto, listo. Entonces, en este caso, uy, ¿me escuchan? Sí, señor. Todavía no. Ya, ahora sí. Listo. Pues el emisor es la persona, en este caso, principal o la persona prioritaria que tendría un mensaje que entregar. Sería como mi forma de verlo, ¿no? Dale.
¿Ya terminaste? Sí, es que es algo muy puntual, no tiene así como muchas vertientes. Y cuando uno dice que el emisor es 100% responsable de lo que dice, Pues en este caso directamente como ya había, discúlpeme, como ya habíamos hecho el ejemplo en este término sobre si tú das un mensaje y no sabes explicárselo a la otra persona, pues la otra persona lo va a tomar mal. Entonces desde un comienzo ya se fue mal el mensaje. ok. Ah, ¿qué es el mensaje? Y eso me lo podría complementar Oscar, por ejemplo. El mensaje es lo que se quiere transmitir, la idea, opinión o pensamiento que el emisor desea transmitir a su interlocutor. El mensaje debe ser claro para no crear ambigüedades en la persona que lo recibe. Ok. Y cuando hablamos de canales, por ejemplo, Andrés. Sí, señora, pues el canal es el medio por el cual vamos a enviar ese mensaje, ¿cierto? Puede ser por medio de una llamada, por medio de un escrito. Entonces, ese sería nuestro canal conductor del mensaje. Correcto, no necesariamente un medio de comunicación. Muy bien, así como Sí. vamos divinamente. Bueno, ¿cómo podríamos explicar al código? Por ejemplo, Jonathan, para que me aportara en ese pedazo. ¿Qué es un código? El código como tal la unión de signos para darle un sentido a algo. Por ejemplo, está el sistema de signos de puntuación, está el sistema de signos de las matemáticas, que pues cada uno da a entender una función en el texto o lo que se esté explicando. Perfecto, estás lejísimos del micrófono. Paola, ¿qué es un signo? Para que le expliques a tus compañeros. Sí. No sé, señora. Pues en este caso como tal es un contenido el cual representa, digamos, como tal, sí, o sea, puede ser, digamos, como una interpretación, o sea, en este caso como tal, digamos, representa como un objeto, ¿sí? Para mí es eso. Sí, representa, claro, representa el objeto. Michael, tú que hiciste diseño gráfico, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, ¿Qué es correcto. el signo? Cuando yo digo una realidad capaz de transmitir un contenido, si lo estuvieras viendo desde el diseño gráfico, ¿cómo lo mencionarías? En este caso, por ejemplo, que me acuerdo otra vez, la esvástica. ¿Lo explico más a fondo o...? Explícaselo a tus compañeros. Bueno, pues digamos que en este caso el signo desde el lado de vista marketing o publicidad se ve puntual. O sea, no se tiene que sacar del contexto que tiene, sino tiene que ser, en este caso, por ejemplo, ver a la Cruz Roja. Uno dice Cruz Roja, entonces es una cruz de color rojo. Ese es el signo. En este caso, no como tal Cruz Roja, sino solo como el dibujo de la cruz en color rojo. Y todo el mundo lo interpreta de la misma manera. Exactamente, porque pues ya es un símbolo muy coloquial, se podría decir. Porque hay un acuerdo o una convencionalidad en ese sentido, entonces ya todo el mundo lo identifica, como el signo de pares, por ejemplo, ¿sí? O el de SIGA, Justamente, o el de discapacitados. Entonces todo el mundo sabe los leer lingüísticos. a partir de esa imagen que eso lo que está haciendo es transmitir un contenido, transmitir una realidad que en muchas oportunidades obviamente los teóricos dicen que es adversa o contraria a la misma realidad y simplemente esas cosas pasan por convencionalidad, es decir, porque todos le dimos al Espíritu Santo la figura de paloma blanca, De la palma. de la paloma blanca, Ok. y cuando lo utilizamos para primera comunión, entonces pues es como ese signo que representa esa presencia del Espíritu Santo en el momento tan bonito que tiene la persona al tomar una comunión. Muy bien.
Esperaría que no fuera de la universidad. ¿Aló? ¿Aló? Estoy en clase, Chinita. Llámame después de las 10, ¿ok? Gracias, chao. Adiós. Una estudiante de octavo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente concepto y vamos a explicarlo entre todos. Símbolo. ¿Quién se le mide a explicar el símbolo? No tantos a la vez. Orlando, dale, adelante. Pues el símbolo se utiliza, digamos, como para, digamos, sirve como mensaje, pero no se utiliza tanto texto ni, digamos, ni tanto escrito, sino más como imágenes que representen lo que uno también quiere comunicar. Como una imagen en específico, no es tanto como la cantidad de texto o lectura que uno quiere, digamos, comunicar, sino más como por imágenes, por decirlo así. Ok, perfecto. Y por lo general es un concepto distinto al que representa, ¿no? Complementale, Francis, por ejemplo, el símbolo de la paz, o Sonia, el símbolo de la paz. Pues realmente el símbolo es una representación gráfica que puede dar a entender una palabra. Entonces, lo que tú decías, la paloma, que cuando vemos una paloma blanca, lo asociamos directamente con la paz. Pero de igual manera, esto a diferencia del signo, no es universal, porque es un tema más cultural, porque puede que para nosotros una paloma blanca signifique paz, pero en otra cultura o en otro contexto signifique algo diferente. Perfecto, muy bien. Sonia, ¿por qué no me ayudas con el icono? Listo, entonces, bueno, espérame que yo creo que por acá teníamos algo, ¿no? Ahí dice que el icono es semejante a la realidad, es como lo que nos permite identificar o no sé, cómo evocar lo que simboliza o su significado, creo que es más o menos, no estoy muy segura de esta parte del icono. Cuando le vas a dar un ejemplo a alguien, por ejemplo, dices, el icono de la moda en Colombia, ¿quién es? Ah, ok, es como un ejemplo a seguir, como, pues sí, como un ejemplo a seguir o algo que marca esa tendencia o marca esa diferencia o que es relevante o nos trae ese recuerdo con lo que lo asociamos. Entonces, ejemplo, tú dices moda, no sé, yo lo asocio con Silvia Checa, no lo sé, digamos, alguien así, Oscar de la Renta, que son los íconos de la moda en Colombia. Es eso, es como esa persona o esa objeto puede ser que representa o me evoca el recuerdo que me da el significado como de la palabra. Ok. Indicio. Alejandro. Indicio. Déjame reviso. ¿Cómo podrías explicar el indicio? ¿Recuerda la alopecia? O eso que tanto los preocupa a ustedes de ese indicio cuando vemos la foto donde alguien que está con dolor de cabeza. ¿Le puedo apoyar, profe? Claro, dale. Yo encontré que es como el principio del suceso, o sea, es el principio de lo que sabemos que va a terminar pasando. El ejemplo que le estás poniendo es de la calvicie. Entonces, cuando a caer el pelo o empieza a tener unas entradas muy pronunciadas, sabemos que finalmente o el destino final va a ser pues quedar calvo. Claro. Andrés,
Si tú, por ejemplo, miras por la ventana y ves que todo está negro, 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 pero son las 5 de la tarde, es un indicio de que qué va a pasar. No, pues de que va a llover re duro. Va a llover re duro, ¿no? Sí, Sí. claro, así es. Entonces, complementa esa descripción de indicio o esa definición de indicio. Sí, pues, o sea, nos va a dar como la idea de algo que va a pasar. Sí. Entonces, pues no sé qué más sería ahí, la verdad. Ok, bueno, pero la tenemos clara. Muy bien. Cuando estoy hablando de ese proceso de comunicación, necesito cifrar o codificar. Entonces, por ejemplo, Jenny, ¿qué podrías decir cuando un niño te pregunta y te dice, uy, Jenny, en la película dijeron que era cifrar? ¿Tú qué le explicas a ese niño? ¿Dijeron qué? Qué pena, no escuché. Cifrar o codificar. Listo, pues como tal dice que es el proceso para enviar un mensaje, entonces sería como tal el proceso en el cual uno se comunica con una persona para que el mensaje llegue bien a la otra persona. Entonces ahí tendríamos como una comunicación asertiva a la hora de enviar el mensaje, ¿sí? Bueno, la asertividad es un proceso que viene después, pero ¿qué haces antes? Organizas. Entonces, lo principal es la organización y cifrar o codificar sería un sinónimo de organizar las ideas antes de enviarlas. De hecho, pues hay un autor por ahí que nos dice que la puntuación es absolutamente necesaria. Si yo lo ordeno lo que voy a decir, pues lógico que no existe media probabilidad de que el otro me entienda. Entonces, Una tiene, pregunta. señor, En ese caso de cifrar y codificar, ¿se puede dar el ejemplo de, no sé, de inglés traducir a español? de inglés traducir a español. ¿En qué sentido? Pues se supone que la persona, no sé, en Norteamérica te envía un texto, Ujú. ¿sí? Se supone que codificarlo sería pasarlo a tu idioma para poder entenderlo. Sí, Y en el caso de cifrarlo sería pues obviamente lo tú mismo. saber el idioma para poder codificarlo. No, es lo mismo, Ya lo porque es mismo, ¿no? que eso hace referencias a la ordenación. Sí, obviamente, si yo tengo que buscar como ese recurso para dar un ejemplo, lógico que lo primero que yo haría sería que es un error, ¿no? Que le dicen a uno que cuando uno está aprendiendo otro idioma, uno debe pensar en ese idioma y no debe pensar en la lengua materna para producir un contenido en la lengua que está aprendiendo. Nosotros decimos, es una casa bonita y normalmente en inglés se dice bonita casa, al revés, es un perro grande y allá se dice grande perro. Entonces, cada lengua o cada estructura lingüística tiene una forma de codificar sus palabras, si lo miramos por ese lado. Pero si lo estoy viendo desde el punto de vista del traductor, lógico que tengo que organizar las ideas para luego transmitirlas en otro idioma. Por ahí hay un video muy interesante de unos muchachos, no sé si ustedes lo conocen, qué difícil es hablar en español. Un día estos se los pongo y verán ¿De las guitarras? Sí, sí, son dos hermanos que hacen una parodia a partir de una obra que crean. Dan el ejemplo de qué difícil es hablar en español porque, lógico, hay para cada situación un significado y hay muchos sinónimos y hay muchas cosas. Entonces ellos en esa parodia se burlan mucho de cómo aprender a hablar español. Sería algo como así, Mike. Claudia, el cifrar o codificar puede tener algo que ver con el receptor que tengo, porque no es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a un adulto. En todo proceso tienes que mirar quién es el que recibe la información. Si tú, por ejemplo, dentro de la escritura, tienes unas normas, ¿no? Las normas son, escribe claramente, evita la ambigüedad, no utilices palabras desconocidas, no utilices tecnicismos.
Si estás pensando en que tu audiencia o tu receptor de la información es un niño, pues lógico que vas a manejar la información de una manera más sutil y con palabras adecuadas y seleccionando dentro de todo tu lenguaje qué podría ser lo que él podría entender. Que es como el caso cuando un niño le pregunta a uno, ¿y cómo se hacen los niños? Pues obviamente tú no le vas a decir, no, mira, a partir de una relación sexual, entonces el hombre hace esto y la mujer recibe dentro de su vagina los espermas. No, pues el pobre chino creo que queda de suicidio. No va a entender absolutamente nada. Claro que algunos ya saben más que uno. Hay algunos que en teoría a los 7 años le dan a uno sopa y seco, no conocen la práctica, pero sí conocen la teoría. Pero tú no intentas abordar a ese receptor de la información, sino con las palabras justas, con las palabras adecuadas. Entonces yo sí tengo que cifrar para mandarle un mensaje a un niño. Por ejemplo, denle a un niño la explicación de que la abuelita falleció. No le pueden decir, no, sí, chino, no llore, que es que su abuelita se murió. No, pues claro, habrá uno que otro que explique la situación así, pero otro le dirá, mira, es que la abuelita ya era mayor y cuando uno llega a mayor a veces se convierte en angelito y empieza como a pintar cómo es la situación. Explíquenle a un niño que es adoptado, por ejemplo. Que es una situación que hay que explicarles cuando tienen entre 5 y 6 años de edad. ¿Cómo le explicas qué diferencia hay entre un embarazo biológico y un embarazo de amor? Tienes que aterrizar y pensar quién va a ser el receptor de esa información y lo obvio, tienes que codificar el mensaje para que él lo entienda. O sea, uno normalmente en esa responsabilidad de mandar un mensaje siempre se está asegurando de que la otra persona entienda. Entonces, es importante mirar en qué contexto está tu receptor, quién es. Por eso se dice 1000 veces, cada vez que usted va a redactar un texto, piense quién lo va a leer. Cada vez que usted va a transmitir una información, piense quién la va a recibir. ¿Por qué? Porque pues a todo el mundo no se le habla de la misma manera. Si ustedes están sustentando su proyecto de grado y tienen enfrente a 4 especialistas en la materia, por lo general son número impar, son 3 o 5, para que puedan dirimir entre votaciones, ¿sí? Lógico que no vas a salir con unas definiciones muy básicas, porque si tienes a un interlocutor que es especializado, pues debes hablarle en su lenguaje. Entonces, en ese proceso de codificación es completamente válido lo que estás diciendo, Francis. Muy bien. Bueno, Paola, descifrar o decodificar. Entonces, ¿qué haría el receptor de la información? Decodificar, ¿cierto? Señora. Descomponer el mensaje adjudicándole un significado al significado. Es decir, lo que usted estaba diciendo en cuanto a codificar. No sé, para mí es un ejemplo así, digamos, cuando, no sé, un científico le habla a una persona normal, le habla con palabras elaboradas, con tecnicismos. Por ende, digamos, al momento de, digamos, expresarle a esa persona, pues por ende, digamos, la otra persona no va a poder, no va a poder tener un mensaje decodificado. Para mí sería eso. Correcto. Es obviamente descomponer, ¿sí? Descomponer esa unidad para entender qué pasó. Entonces, por eso es que esos linderos de descifrar y codificar y descifrar o decodificar se hacen cada vez que se recibe o se envía un mensaje, o sea, las dos situaciones. Porque cuando yo pienso cómo lo voy a decir, lo descompongo para armarlo, o sea, para codificarlo y enviarlo de la mejor manera posible. Como por ejemplo decirle a la mamá, mire, estoy embarazada. Entonces, pues obviamente uno está viviendo con los papás no esperan eso porque de pronto pues no es el momento, pero uno pues explica y dice, mamá, es que da la situación de mi relación y empieza a adornar el bosque, ¿no? Y le pone flores y le pone frutos y dice, pero mira, esta relación ya está muy estable y en este momento quiero decirte que vas a ser abuelita. Antes de que la mamá pegue un grito. Ahora,
ese mensaje no es lo mismo a los 13 que a los 25, ¿no? Entonces, a los 13 le cascan a uno y a los 25 le dicen a uno al fin. Entonces uno dice, bueno, ¿al fin qué? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, obviamente ahí interesa mucho el contexto de la situación. Vamos a pasar por esas identificaciones fáciles que tenemos acá. Entonces, Alejandro, ¿esto era qué? ¿Indicio de qué? Indicio de calvicie. Ya no se te va a olvidar que es un indicio, ¿no? Muy bien. Jonathan, ¿nos puedes ayudar con la retroalimentación? Pues retroalimentación como tal en sí es como darle un poco más de información de la que se está dando, digamos, en un texto. Por ejemplo, lo que hace la profesora. La profesora nos pone, digamos, un texto y nos retroalimenta sobre ideas un poco más simples para dar a entender mejor. Sin embargo, hay una posición asertiva, ¿no? O sea, en esa retroalimentación yo puedo decirle al otro, oye, tú de lo que estás hablando es de X, Y palito para yo poder entender y estar en la misma página. No sé si a ustedes les pasa a veces que empiezan a hablar con las personas y las personas como que no entienden y están en una página distinta. Por ejemplo, un par de novios que van bien, ella está pensando en casarse y él está pensando en que convivan un tiempo más porque no es el momento. Y cada vez que hablan de un tema así, pues por lo general no hay asertividad. Entonces hay que preguntar, oye, tú lo que quieres decir es que todavía no estamos listos para ponerle un poco de seriedad a esta situación. Esa retroalimentación es importante para andar en la misma página. Entonces, pues bueno, interesante. Gracias por los aportes. El ruido, ¿qué condición podría tener, Oscar, por ejemplo? ¿Qué sería el ruido y cómo lo encontramos evidente en el proceso de comunicación? Explícanos. Bueno, sí, el ruido básicamente es, espérame un segundito aquí. La interferencia que se da al momento de tener un proceso comunicacional. Las interferencias que se tienen al momento de yo querer transmitir el mensaje. ¿Y esa interferencia es solamente física? Señora. ¿La interferencia es solamente física o podría haber interferencia? Podría ser externa, podría ser pues del ambiente, no sé. Pueden ser psicológicas también, ¿no? Cuando yo le pongo bloqueos a la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, en un momento donde yo no quiera hablar con alguien y de una vez, no, usted ni me hable. No, pero es que mire, lo que le tengo que decir es importante. No, es que no quiero ni que se me aparezca por aquí enfrente. Y entonces uno dice, sacrifico el contexto de la interacción por lo que yo estoy pensando, y entonces ese es un ruido, ese es un bloqueo. Entonces no necesariamente los ruidos son de carácter físico, sino también son de carácter emocional, de carácter afectivo, de carácter psicológico. Bueno, entonces, digámosle a Orlando que nos explique los contextos. Orlando. Ay, perdón, tenía muteado el micrófono de acá, como tal. Perdón. Tranquilo. El contexto físico es donde suceden los hechos. Digamos que hay un noticiero y están, digamos, mostrando la noticia que pasó, digamos, del volcán. Entonces, en ese lugar, en ese hecho es donde ellos están transmitiendo esa información para nosotros. Y nosotros estamos recibiendo, digamos, pues, por ese medio. Ajá. ¿El psicológico? Uy, psicológico, sí, condición del individuo frente al proceso. Claro, No, cuando una persona está afectada, por ejemplo, no es lo mismo que le preguntes a una persona qué opina de los abusos sexuales a una persona que no ha sufrido abuso a una que sí ha sufrido de abuso. O sea, la psicología de la persona indica algo, ¿sí?
No es lo mismo preguntarle a alguien qué tan difícil es estar sin trabajo cuando esa persona ha tenido todo un viacrucis espantoso, como en esta pandemia, por ejemplo. En la pandemia hay mucha gente, o sea, todos nosotros creo que tenemos la bendición de poder comer, ¿sí? Y de poder dar los golpes que se supone pues está uno acostumbrado. Yo pues normalmente el desayuno y el almuerzo, yo por la noche no como nada, pero hay gente que sí repite alguito de lo del almuerzo y lo repite por la nochecita o prefiere hacer un almuercito fuerte. Eso no es lo mismo que están poniendo las personas con una valletilla roja, un saco rojo, un suéter rojo en la puerta de la casa porque lo tienen que comer. Entonces, hablar del contexto psicológico es involucrarme con la persona y lo que hay dentro de su psiquis, o sea, dentro de su situación de índole personal frente al proceso de comunicación. Muy bien, entonces, bueno, continúa porque te tocaban todos los contextos. Entonces, el contexto social y el cronológico y el cultural. Contexto social. Se refiere a la relación entre los intervinientes. Por lo que yo entiendo, el contexto social es como una comunicación, digamos, con mi papá, por ejemplo. Es una comunicación, digamos, social, familiar. Eso es lo que yo entiendo de esa parte. Sí. Contexto cronológico es como es la del tiempo, ¿no? O sea, el contexto cronológico es, digamos, como haber hablado por la tarde o en tal fecha, en tal tiempo, en tal mes. Sí, siempre que digas cronos, el tiempo está metido en la mitad. Ok. Siempre, o sea, por ejemplo, la crónica es un escrito que se hace marcando momentos específicos de tiempo. Y la cronología de los hechos son los sucesos encadenados, donde yo voy ordenando también para el receptor de la información a partir del manejo de un tiempo. Les contaba, por ejemplo, que Gabriel García Márquez a veces utiliza los recursos en 100 años de soledad. Cronológicamente el libro es muy difícil de entender porque él va para adelante y echa para atrás, adelante y atrás, adelante, y entonces uno no sabe, ¿y este qué fue? O sea, ¿este es de los nuevos o es de los antiguos? ¿Es de los buen día de los de ahora o es de los... Entonces ese manejo cronológico implica pues un poquito de complejidad, pero el contexto cronológico es el del tiempo, donde se desarrollan los acontecimientos en el tiempo. ¿Y el cultural, Orlando? Pues el cultural es cuando, digamos, comunicación, digamos, con, un ejemplo, no sé, con tribus, con personas, digamos, de otras culturas, de otras ciudades, también se podría decir. Pues yo lo entiendo así como por esa parte. Comunicación, digamos, con otras, sí, con otras culturas. Ok. Fíjense, por ejemplo, en esta página de la presentación, lo que sería la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica. Si nos remontamos a que es una teoría que surge entre guerras, una teoría que está entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El contexto social es un contexto bien difícil de entender porque políticamente hay una característica específica. Y primero, pues hay un dominio por parte de Hitler y por otro lado, él en una conquista absurda del mundo quiere dominar a partir de una guerra. El contexto social que se da es un poco complejo desde el punto de vista que tenemos los judíos que son atropellados permanentemente y los alemanes que cada vez quieren marcar más su raza aria. Entonces surgen una cantidad de locuras y la cantidad de locuras es que por allá hay un médico que es de apellido Mengele, que terminó creo que en Argentina. El Mengele se dedicó a hacer experimentos en las personas para tratar de buscar un azul perfecto para los ojos o de tratar de buscar un blanco perfecto para la piel, y los que eran los ratones de laboratorio eran personas que eran víctimas de la guerra. Igual el tema de no aceptar una raza como la judía, dentro de un contexto ahí como medio político, medio social, y los judíos sin tierra, y se da en un momento particular de la historia hasta que aparece entonces este señor que es Goebbels, que es el ministro
de comunicación y entonces recibe la instrucción por parte del alto gobierno de Hitler y decir, mire, aquí todo el mundo tiene que pensar que la raza aria es lo mejor que hay, que nosotros vamos por una guerra perfecta y que nos merecemos dominar el mundo y entonces todo el mundo tiene que pensar ahí. De la misma forma, ahí se te juntan los tres contextos, el social, el cronológico, el cultural, porque pues hacen parte de ese mismo análisis, ¿no? Entonces, pues, bueno, muy chévere. Bien, todo el mundo entendió, todo el mundo ya lo tiene súper claro. Perfecto. La comunicación es inevitable. Erika, cuéntanos acerca de esa inevitabilidad. Erika. Hola. Yo, pues, mi amor. ¿Qué más? Bueno, voy a leer un poco. Dice que es fundamental en los seres humanos que no podemos dejar de comunicarnos. De hecho, esa fue una de las preguntas del examen que me habías hecho, en las cuales pues había expresado que el simple hecho de que uno haga, digamos, un gesto, ya sea con la cara, con las manos, está comunicando de forma no verbal. Cuando uno expresa sus ideas, pues ya se está comunicando de forma verbal. Entonces, por eso es imposible no comunicarse, porque de algún u otro modo siempre necesitamos comunicarnos. Incluso, pues, las personas sordomudos lo utilizan mucho de forma no verbal. ¿Sí? Porque todos los seres humanos necesitamos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones ante las demás personas. Ok. De hecho, todo comunica y toda acción es comunicación o tiene un valor como comunicación. Entonces, depende del abordaje que yo le esté haciendo a esa interacción, va mi proceso de comunicación, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no sé, perdonen lo que voy a hacer, entonces yo en este momento digo, Ingrid, hágame el favor y contesta. Y entonces uno dice, uy, pero esta profesora así como que está pasando, ¿no? Claro, esa entonación que además va acompañada de una gestualidad, a mí me está diciendo algo más y podría haber ausencia total de audio o de lenguaje que yo con la gestualidad siempre voy a tratar de transmitir lo que está pasando. Por eso es que a veces uno ve series, eso le pasa a uno en los consultorios, ¿no? Uno va a una cita médica, tienen un televisor que la mitad es información del paciente en el que van y la otra mitad es el noticiero. Y si no es por los subtítulos, o sea, si no hay subtítulos, uno siempre se queda mirando y siempre está interpretando, y está interpretando la información a partir de la gestualidad de las personas. En una novela que uno no conozca, pues uno ya sabe lo que hacen los personajes, lógico, uno alcanza a entender. Bueno, muy bien. Gracias, Erika. Y entonces, los principios de la comunicación. A ver, Andresito, su merced, cuéntame de esos principios de la comunicación. ¿En qué niveles van? Hay 2 niveles, el auditorio es tuyo. Sí, señora, pues entonces tenemos primero el nivel 1, que es el mensaje de contenido. Sí. Entonces es la información, ¿cierto? La información de lo que vamos a tratar. Y el siguiente nivel es el mensaje de la relación, que aquí ya sería como los sentimientos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos estamos sintiendo para qué? Para informar para dar a conocer esa información, sí. Exacto. ¿El qué iría en relación con quién? Con el cómo. No, ¿el qué con quién? ¿Con el contenido? El qué. No, el qué con el contenido, sí. ¿Y el cómo? Y el cómo, pues, con la relación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que digo y cómo lo digo? Muy bien. Sí, con los sentimientos. Eso ya lo tenemos completamente claro. Eso está clarísimo. Bueno, esto es sumamente básico. Muy bien. Acá tenemos otros principios. Entonces, por ejemplo, Sonia, cuéntanos de la comunicación que es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Bueno, digamos que para la comunicación yo también la pongo en un contexto de que es un momento de verdad, que es un momento de verdad
algo que tú no puedes repetir, ¿cierto? Entonces, pongo un ejemplo, yo llego al salón, me siento, no saludo a nadie, pero me acordé que estaban todos, entonces voy a decir como, voy a volver a salir del salón, hagan de cuenta que no entré y ahora sí voy a entrar y voy a saludar. Claramente es algo que no va a poder, porque a todos no se les va a borrar ese recuerdo de que yo ya entré, me senté y que los ignoré o no los saludé. Entonces, por eso hace referencia a que la comunicación es irreversible, se puede corregir, más no digamos que borrar el momento y repetirlo desde cero. Ya digamos que lo dicho, dicho está, y ya hay que, por eso, como prevenir y pensar antes de hablar y antes de comunicar. Claro, gracias, Sonia. Cuando la gente es tan caliente, normalmente dice cosas que no debe decir. Y entonces, pero es que usted me dijo a mí, me trató muy mal. No, pero es que, a ver, yo tenía la cabeza caliente, perdóneme, yo lo dije. A veces hay relaciones que no se vuelven a arreglar nunca porque lo dicho ya quedó. Y uno no lo puede devolver, o sea, no es como una película que otra vez grabando 5, 4, 3, ay, no, ya, no es, entonces no funciona. Bueno, Jonathan, ayúdame con el proceso de comunicación. ¿Por qué se dice que es un proceso y no es un acto? Es un proceso porque pues es un proceso de miles de años, no es algo como que se haga y ya. Pues el tema de la comunicación ha tenido prácticamente desde los inicios del hombre, pasando pues primero por el tema del habla, después pasando por la escritura y pues de ahí para adelante ya todo es evolución. Ok. Te iba a mostrar acá una cosa. Ahorita me devuelvo, pero... Ya, ahí. Es por esta razón que se dice que no es un acto, sino un proceso. Entonces, para que complementes tu explicación. Ok. Bueno, pues como tal, pues ya son los factores que lo tienen, que son el tema del receptor, el emisor, es como un mecanismo que va en círculo. Hay factores que lo determinan ahí, como dice el ruido, el tema de la retroalimentación, que es como lo más específico, y ya, el emisor y el receptor. Exacto. Entonces no es un acto, sino un proceso porque tiene además muchos elementos, ¿no? Y tiene dentro del proceso, pues hacen presencia muchos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Creo que estábamos ahí, sí, perfecto. Perfecto, el signo lingüístico. A ver, Alejandro, ayúdame con el signo lingüístico. Bueno, el signo lingüístico dice que es un vínculo que es, digamos, relevante en los sistemas de comunicación. O sea, digamos, algo, o sea, yo lo pienso así, digamos, algo que me aporta lo que yo voy a comunicar a través, ya sea de alguna imagen o a través de alguna información que yo tenga, o a través de una de presentación, por decirlo así. No sé si estoy mal. Eso yo lo veo como signo lingüístico. No, estás mal. Desde que se diga que es lingüístico es que es lengua. Y la lengua es una estructura idiomática. Entonces, cuando se refiere al signo lingüístico, es esa estructura donde vuelve y juega el ordenamiento. Entonces, yo tengo vocales, tengo consonantes, armo fonemas, de los fonemas me salen las palabras unidas me forman frases, frases me forman oraciones, oraciones juntas me forman párrafos, párrafos enteros me van haciendo escritos, escritos enteros me van haciendo un libro, o bueno, en fin. Toda esa estructura nosotros la entendemos. Fíjense que en portugués son las mismas letras, en inglés son las mismas letras, en francés son las mismas letras. Pero no necesariamente por ser las mismas letras, que en cada uno de los idiomas están organizados de forma diferente, en ese sistema que yo aprendo,
me desenvuelvo como gato boca arriba. Es decir, nosotros acá nos pasan cualquier libro y gracias a Dios, como aprendimos a leer, lo leemos. Es más, hacemos análisis de lo que es el mensaje y análisis crítico que va un poquito más allá, que es mi posición crítica frente al texto. Pero si nos pasan un libro en alemán, ¿qué podemos entender de eso? Nada. No entendemos nada porque la estructura lingüística no la conocemos. Entonces, el signo lingüístico es justamente ese vínculo que hay en esa estructura que me permite entender a mí una lengua en particular. Entonces, cuando hablo de lingüística, siempre hablo de lengua. Y cuando hablo de lengua, hablo de la que conozco o de la que no conozco. Pues todo el mundo quiere comprender la estructura lingüística del inglés. Claro que para los teóricos de la comunicación eso va más allá, ¿sí? Va más allá como, por ejemplo, que, a ver, que yo aquí en Colombia diga coger y en Argentina diga coger. Es la misma estructura de lengua castellana. Pero donde yo en Argentina diga que voy a coger un bus, se voltean y me toman del pelo todo lo que ustedes quieran y van a decir que por dónde lo voy a coger, que si lo voy a coger por el móvil o que voy a intentar. Hay nuevamente el tema de qué difícil es hablar en español, ¿no? Que uno a veces no puede explicar, por ejemplo, por qué determinados tiempos verbales no se cumplen para todos los verbos. Pero pues en esas honduras no nos vamos a meter porque no estamos en comunicación oral y escrita, pero sí necesariamente para uno puede ser dentro de su estructura lingüística una palabra normal. Aquí en Colombia todos pedimos regalado, ¿sí o para qué? Usted me regala una gaseosa, regáleme un pan, regáleme ese pastel, regáleme una arepa, regáleme un café. Claro, ninguno tiene la intención de irse sin pagar. Pero uno va a otros países y lo miran a uno como, no, yo no le puedo regalar nada, porque es que acá todo tiene precio. No, es que el colombiano dice me regala, pero yo igual le pago. Entonces, el lingüista a lo que va es no solamente a mirar esa estructura de lengua dentro de un contexto social, que es lo que le pasa a Verón con el discurso. A Verón le pasa eso con el discurso, con su análisis del discurso, y le pasa a Habermas con determinados procesos de comunicación donde él dice que obviamente tiene que mirar una serie de relaciones. Entonces el signo lingüístico está metido dentro de ese análisis. Entonces, bueno, otra vez la definición de signo, toda clase de objeto, acción, fenómeno, por convención, que es importante la convención en ese sentido, ¿sí? Porque qué tal que al baño le cambien la convención. Uno universalmente en inglés, en francés, en aragonés, en árabe, en lo que sea, siempre está el mismo muñequito de baño, ¿sí o no? Donde le lleguen a cambiar a uno la imagen, pues lógico que uno no alcanza a comprender. Muy bien. Entonces, en este proceso, Michael, ayúdame a explicar, haciendo referencia a un elemento que tú conoces, que es la silla, cuál es el significado y cuál es el significante. Pues desde el punto de vista visual, se puede decir que silla es el objeto físico en el cual te sientas y el significante simplemente es la palabra o cómo se denomina la silla. Entonces, en este caso, las letras que denominan silla. No, porque, a ver, Sonia, aclaremos ese batiburrillo que tiene Michael por ahí. Bueno, yo lo tengo que el significado de la silla sería, pues, no sé, asiento con patas y respaldo, y el significante es ese recuerdo, esa imagen mental que se ve en mi cabeza cuando yo digo la palabra silla. Tú habías hecho un ejercicio en la primera oportunidad de cuando dicen silla, ¿qué silla se viene a su cabeza? Entonces decían que la silla del comedor, la silla de la sala, la silla, la butaquita, no sé. Entonces es como eso. Entonces había otro ejemplo que era, no sé si lo puedo decir, que es con pelota, que fue como que ayudó a que quedara súper claro. Entonces, digamos que para este escenario el significado de pelota es que es un elemento que sirve para jugar.
y el significante sería lo que me representa la pelota, entonces el ejercicio, la diversión o la risa. Y ahí ya en la imagen anterior tú hablabas de ese recuerdo que nos evoca, que se llama imagen acústica, que es lo que me lleva a ese concepto que yo tengo de este elemento. Claro, la imagen acústica. Termina de explicarnos eso, gracias Sonia por el apoyo. Acá cuando yo digo concepto árbol, pero veo escrito lingüísticamente manejando de forma equivocada la escritura de la palabra, cuando yo leo árbol, obviamente el árbol no tiene una imagen acústica. Entonces explícate esa imagen acústica. ¿Qué viene siendo? ¿Yo? Sí, tú que estás explicando. Listo. No, ok. La imagen acústica es lo que me lleva al concepto, es el recuerdo que me hace identificar que, ejemplo, pese a que esté mal escrito, yo lo identifico como esa planta, como ese árbol. Otro ejemplo son los significados o los mensajes a los cuales se les cambia la letra. Pero si yo digo biribincho, no, ahí sí digamos que no lo asociamos porque no tiene un concepto claro esa palabra, no tenemos con qué asociarlo. Porque la imagen acústica no tiene una representación mental. Exactamente. Por lo tanto, no viene a ser soporte material de la idea que yo tengo. Entonces, exactamente. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos significado, idea de una palabra, o sea, el diccionario. Significante, inmediatamente imagen acústica. Significado, la imagen mental. Significante, soporte material, o sea, es lo que le da el soporte de mis creencias, de todo lo que rodea al elemento, al hecho, cuando a mí eso me lo mencionan, ¿sí? Por ejemplo, yo decir ahora cansancio. No sé si a ustedes les ha pasado que no tienen hambre, pero a alguien se le ocurre mencionar algo de comer y de inmediato ustedes ya tienen hambre. ¿Sí? Pues aparte de que esa relación entre la manifestación verbal de alguien inmediatamente hace una imagen mental en mí, de una, en mi significante es, hola, sí, a esta hora yo debería comer. A esta hora siento que mi barriguita no está chévere y siento que sería delicioso comer esto o aquello. Claro, empieza el significante a funcionar. Bueno, muy bien, ya saben todo. Bueno, entonces aquí alguien que me cuente de Ferdinand de Saussure. Por ejemplo, Francis, que me cuente de Ferdinand de Saussure. Bueno, entonces Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística. Ajá. Bueno, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y todas las lenguas. Hace un estudio teórico del lenguaje. Decimos también que utiliza un método analítico, Ferdinand de Saussure, que implica primero como la observación de los hechos antes de la formulación de la hipótesis. Y pues se dice que Ferdinand de Saussure es quien define el lenguaje. Ok. Perfecto. ¿Qué es semiosis y qué es semiología? Es que ahí hay... La semiosis es la ciencia que estudia los signos y en cambio la semiología, ¿quién lo puede explicar? ¿Paola? Paola. Hola. Sí. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok. La semiosis es la ciencia que estudia los signos, es decir, los sistemas que permiten la comunicación entre los individuos, entre los individuos. Digamos, eso aplica para toda la actividad que representa, pues, mediante los signos. Y la semiología
pues para mí, digamos que analiza la presencia de un sistema, o sea, de los signos, pero en la sociedad. O sea, es decir, es aplicable para todas las sociedades. Sí, Lo para puedo toda estructura de orden social. pero eso sí, solo así. Ajá, No, hasta ahí, no sé. ok. Cuando yo tengo ¿dónde surge lo social? Alguien que me conteste, Oscar, por ejemplo. En el contexto, ¿Dónde surge lo social? a partir del contexto. No, en el espacio común, ¿sí? Okay. En el espacio común surgen muchas cosas, por ejemplo, surgen los acuerdos. Cuando, digamos, yo establezco que robar está mal, ¿sí? Entonces, como está mal, a mí me enseñaron en mi cultura que yo no le quito nada a nadie. ¿Y cómo aprendieron? Pues no, si de pronto se llevaban un roscón de una panadería, se llevaban un esfero de una vitrina, entonces empezaban a cortar pedacitos y entonces encontraban que había personas que estaban mutiladas y ¿por qué habían sido mutiladas? Simple y llanamente porque habían recibido un castigo social, ¿sí? De hecho, el tema de vivir en las cárceles es casi un castigo que impone la sociedad. Como usted se ha portado tan mal y usted es el autor de un crimen, pues no me voy a ir a las instancias donde hay mucha gente en la cárcel que no debería estar allí, bien por lentitud de la justicia, por equivocaciones, porque sirvió de bobo útil. No voy a entrar en esas honduras. Simplemente lo voy a mirar desde afuera. Cuando la gente llega a estar privada de la libertad es porque se considera que cometió una falta y al cometer la falta no merece vivir en sociedad y entonces dicen, no, esta persona es un peligro para la sociedad. Y lo sustraen de toda situación normal y social y van y lo encalabozan y lo meten allá cualquiera de las que nosotros conocemos. Esa persona es librada de qué o le impiden qué, compartir, caminar libremente. Por ejemplo, nosotros ahorita todos en confinamiento, pues quisiéramos salir, ir a visitar a los amigos, ir a un centro comercial, ir a comer una pizza. Creo que arroz chino no, pero, pero sí nos provocaría salir y como dicen en el valle, darnos un borondo, ¿sí o no? Y no lo podemos hacer. Ya hay una condición específica. Cuando la persona es privada de la libertad, ya no puede utilizar su libertad. Es decir, tiene que quedarse en confinamiento y cuando sale es estigmatizada con una cantidad de cosas. Entonces le ponen unas esposas, le ponen unas cosas ahí en los tobillos, lo llevan escoltado. O sea, yo, pues igual con todo eso se vuelan de las cárceles, pero todo el mundo mira y dice, uy, ¿y esto qué? Cuando yo empiezo a darle sentido a todas esas cosas, se las doy por acuerdo social. Y recuerdan que les dije en este momento de la explicación, si recordaban a los indígenas que vinieron a las protestas de noviembre, si recuerdan que ellos en su ley indígena, pues claro, estaban protestando con todo el mundo, pero por ahí entrevistó un medio de comunicación a uno de esos grandes patriarcas de esas comunidades y decían, bueno, ¿y ustedes por qué van de lado y lado de la marcha? Pues para que no vaya a haber abusos de la policía con el marchante. Bueno, y si el marchante se porta mal, y ellos inmediatamente reaccionaban y decían, pues le damos una tunda dentro de su condición indígena, eso era lo que tenía que pasar. Entonces cada quien hace sus acuerdos y
Y esos acuerdos, esas significaciones dentro de lo social son particularidades en lo común. O sea, que si yo me visto con burka, es mi acuerdo social de vestirme con burka porque la sociedad me lo impone. Entonces, los acuerdos surgen en lo comunitario. Los acuerdos surgen en lo común, en el escenario donde Tigo y Migo estamos compartiendo un espacio. Eso es importante cuando hacemos análisis desde el punto de vista del signo, y está metida la cultura y que está metido de pronto un contexto más allá de lo cultural. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, por ejemplo, en esta expresión donde decíamos una vida de perros, hacíamos el ejercicio, no necesariamente la de muchos perros que en la casa están como niños. Y de pronto hay unos canchosos en la calle, pobrecitos, que a ellos sí les toca al agua y al sol. Y ahorita que la gente no está dejando comida en los restaurantes, están corriendo la coneja, como dirían en Argentina, o sea, pasando malos tiempos porque ¿quién les da de comer? Pero cuando se hace esa expresión de una vida de perros, lo menciona como una existencia suficiente para uno intuir que hay algo más allá. Entonces va uno en el plano de los significados culturales y eso implica la connotación y la denotación. Denotación, ¿quién me lo puede explicar? Como por ejemplo Orlando, ¿qué dice Orlando? ¡Orlando! Sí, profe, acá estoy. Estoy mirando. ¿Qué es denotación? Su merced se me pierde entre ese mosaico y no lo veo. Estoy mirando mis apuntes, profe. Ah, bueno. Que llegue el Espíritu Santo. Algo así. Pues el Espíritu Santo no ilumina. No. Uy, no, profe, no lo tengo. Yo sé, profe. Dale, Paula, dale, tú puedes. Digamos, como la opinión subjetiva a partir de lo que yo pienso. Para mí eso sería la connotación. Y la denotación es como, o sea, se utiliza, digamos, como para expresar como una realidad, pero también como para proporcionar una información social. Eso lo Y veo así. viene a ser similar entre denotación y connotación a significado y significante. No, porque usted lo había dicho. O sea, no lo tengo claro, pero no porque usted en algún momento dijo que era completamente diferente. Aunque no sé cómo explicarlo, pero no, usted había dicho que no, pero no sé, profe, la verdad. Sí, lo que pasa es que lo usamos en distintas instancias. Significado con significante en relación con el signo, ¿sí? Y connotación y denotación dentro de la parte, digamos, como lingüística, pero son similares. O sea, uno podría decir en una analogía que significante esa... digamos, significante sería como adjetivo y algo, sí, algo adjetivo y digamos significado sería como algo, no sé, subjetivo de uno. No sé, lo vería de esa manera. Significado esa denotación como significante esa connotación. Bueno, bien. Perfecto. Entonces aquí ya habíamos hablado de que la comunicación es inevitable, que esto tiene obviamente la intervención de la gestualidad, de cómo lo digo, habíamos hablado del proceso, bueno, ya habíamos hablado de esto, de los componentes que tiene ese proceso, los elementos, que somos seres en comunicación permanente. Y aquí viene la parte antropológica, donde surge lo comunitario, en esa intersección donde aparecemos todos, dándonos la mano, donde surge lo común y donde surge lo social, porque lo social implica una serie de lecturas desde el lenguaje, desde la cultura, desde los acuerdos, desde el discurso, o sea,
Por eso es que por allá el señor Eliseo Verón dice que su teoría es una teoría de doble anclaje porque es de lo social en el sentido y el sentido en lo social, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Muy bien, estas son las condiciones, bueno, los distintos tipos de comunicación, eso lo saben perfecto. Y entonces entramos aquí al señor Eliseo Verón. Y el señor Eliseo Verón, que es el más delicado de todos, él tiene una teoría que se llama la teoría del discurso social. ¿Y qué es lo que pretende él? Construir una teoría que explique qué es lo que pasa cuando la sociedad habla. Eso es algo bien interesante y muy claro en Verón. Y él dice que hay demasiado peso en esa dimensión discursiva, ¿sí? Esa dimensión discursiva implica que yo normalmente manejo toda una simbología alrededor de ese discurso mío. Por ejemplo, ¿por qué uno no ve esos ríos de personas protestando en la calle y cantando arengas y protestando por todo? Pues por el valor del Transmilenio, por las pensiones, por la calidad de la educación, por los maestros. Uno eso no lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos dentro de su discurso no tienen eso. Nosotros sí, porque como tenemos tantas carencias y como no nos han escuchado desde las sensibilidades propias de sociedad, entonces tenemos que recurrir a un derecho constitucional, que es un derecho constitucional que nos lleva a la protesta. Y a la final uno va en medio de la protesta y le pregunta a la gente, le dice, oye, ¿y tú por qué protestas? No, es que hay que protestar. Estamos en tiempo de protestar, porque es que este gobierno es malo. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué estás protestando? No, pues estoy protestando por la ley de financiamiento. ¿Y qué es lo que no te gusta de la ley de financiamiento? Los impuestos. ¿Y tú eres empresario? No. Entonces explícame la ley de financiamiento. No, es que hay que protestar. Está mal hecha. El gobierno la hizo mal. Ah, ok. ¿Y por qué protestas tú? Uy, porque es que hay que cambiar la Constitución, profe. ¿Y por qué hay que cambiar la Constitución? Está mal hecha. ¿Así? ¿Y qué es lo que está mal hecho de la Constitución? O sea, ¿hiciste un análisis de orden constitucional? ¿Tú eres abogado? No, no, yo no soy abogado, pero es que hay que cambiar la Constitución. Pero dame un argumento por lo que haya que cambiar la Constitución. No, es que la Constitución quedó mal hecha, pero dime por qué quedó mal hecha. ¿Ustedes no se han dado cuenta que nosotros somos como casi como payasos desde el discurso social? Nunca argumentamos nada y nunca tenemos fuerza en nada. Porque nos falta profundidad. Cuando alguien sale y expone muy bien lo que pasa, está gritando la sociedad. La sociedad habla por sí misma y entonces este señor se dedica a explicar esa serie de pensamientos que son circulación social, que se van a la dimensión discursiva. ¿Por qué siempre nos tienen que catalogar con el hablado del que trafica con droga? Un extranjero no piensa sino que el colombiano es un expendedor de droga y es un productor de droga y nosotros tenemos la droga, mejor dicho, la tenemos en todas partes. ¿Sí o no? Y uno llega a otro país y a uno le raquetean la maleta porque es que en la maleta lleva droga. ¿Cuántos son los que llevan droga? No todos. Entonces, ¿por qué nos catalogan a todos de eso? Ah, no, porque es que Colombia es coca y ¿qué más? Es que ya ni café, hola. Ya no nos reconocen ni por el café. Ah, no, sí, Shakira, Juanes y droga. ¿Y qué más? ¿Y qué más lectura de sociedad somos? Ah, no, no tengo ni idea. Eso es lo único que me interesa saber de ti. Ah, ¿será que nuestro discurso siempre ha llegado a mostrar lo mismo? Las noticias que se muestran en otras latitudes siempre le pegan a lo mismo. Siempre que hay un cargamento de droga que lo agarran por ahí, hay
3 españoles, 2 gringos, un francés y un colombiano. Pero eso sí, no nos escapamos a eso. Estamos ahí, entonces estamos dentro de la estigmatización social. Y cuando hablamos de esta estigmatización social, es de lo que hablaba Verón en su discurso. Las sociedades tienen un discurso y hablan por sí solas. Bueno, ahora empiezan otras complejidades. Entonces, por ejemplo, Jenny, ayúdame con el discurso social del que habla Verón, porque dice que es un modelo binario donde están presentes el significado y el significante. ¿Sí me ayudas con eso? ¿O quién me ayuda con eso? Sí, pues como tal, él explicaba que era como un modelo dual, por lo que es a partir de, estaba como tal significado y el significante, pero también mostraba como tal lo que decía Sartre anteriormente sobre el significado y el significante a la hora de dar un discurso. Entonces, que a la hora de interactuar con diferentes personas, las personas también se imaginaban como tal la imagen acústica diferente en diferentes palabras, interpretaban como tal un signo y el objeto. Eso, y que ahí entonces se A la hora presenta el pensamiento ternario porque apareció quien hace el proceso mental de darle al significado un significante. Entonces sigue con esa parte. como tal lo daban así como un triángulo que decía que era un signo, un objeto y como tal el interpretante, ¿sí? Sí, correcto. Entonces nos da, yo vi como tal la explicación de, por ejemplo, está lloviendo, entonces el significado es que está lloviendo, el objetivo es como tal, se va a mojar la ropa y el interpretante es ir a recoger como tal la ropa, algo así. No, pero ese ya me estás metiendo a Pierce en la mitad, que es el que habla de la primeridad, la secundidad y la terceridad. No, te llamo cuando vayamos a hablar de ese pedazo. Okay. Sí y no. Las teorías tienen un lindero muy delgadito. Es como si fuera una tela transparente o un plástico en la mitad. Y todos estos teóricos de la comunicación, bien cuando han sido filósofos, cuando han sido semiólogos, cuando han sido psicólogos, ellos toman de sus disciplinas y ayudan a entender este proceso porque al fin y al cabo la situación de comunicarse, de darle significado a las cosas, de hablar desde lo que sentimos, de hablar desde nuestra realidad, de construir un discurso social, desde hacer un proceso de comunicación, los linderos son sumamente delgados, entonces sí y no. Por ahí les voy a colgar una teoría estructuralista donde hablamos de todas las teorías, porque todas contribuyen, por ejemplo, hasta llegar a un análisis semiótico de una sociedad. ¿Sí? Recuerdan que yo les decía que si a ustedes se les aparece un personaje en una moto con un blue jean que está roto, pero tiene un arma en el cinto y de pronto medio se inclina y dice, ¿cómo fue que la frase que me inventé? Oiga, piroa, bájese del celular porque si no le doy piso. Eso lo entendemos nosotros aquí. Bueno, independientemente del significado que tiene pirobo en Argentina, pero para nosotros, o sea, ya entre todo, toda la escena que yo ya vi, ya hay muchos significantes, hay una condición social metida como la que habla Verón a partir del discurso, que es el proceso de significación que le da a todo el mundo. Todo el mundo sabe que cuando se encuentra alguien en esa condición, dice, Brutus, este no me va a acompañar hasta la casa, él me va a quitar mi celular, porque seguramente todas las pistas que me está dando es que él es una persona que se baja de esa moto y el arma que tiene en el cinto la va a usar conmigo. ¿Y cuántos han muerto en este país por robarles un celular? Entonces, ahí empiezan las lecturas de sociedad. Entonces, yo no doy papaya. Al no dar papaya, yo le digo, tome, se lo tiro y salgo corriendo. Pues es decir, de malas, me lo quitaron, pero pues ¿para qué me voy a exponer si ya sé las lecturas que van a venir? Entonces, ahí este señor Eliseo Verón dice que todo fenómeno social contiene un proceso de sentido y ese proceso de sentido es justamente el que le damos nosotros cada vez que
Eso está en la mente y forma parte de nuestra idiosincrasia y está ahí. Y dice que es una teoría de doble anclaje de lo social en el sentido y el sentido en lo social. Y lo social en el sentido, ¿por qué? Porque es que cuando es social tiene sentido. ¿Sí? Y el sentido en lo social. Al revés, o sea, es lo mismo, solamente que se complica la vida planteándolo de esa manera y no vamos a entrar en otras profundidades de Verón porque es un autor bien complejo. Muy bien, entonces dice que su teoría solamente tiene importancia en el plano discursivo y que solo es en el discurso donde se maneja lo social, o sea, ya en una interacción de otras personas, o sea, ya es un compartir. Pero exactamente cuando hay un discurso donde el pueblo llora, es porque aparece realmente todo lo que al pueblo le está doliendo, todo lo que es social, todo lo que nos toca a todos, que son esos grandes discursos que nosotros nos encontramos en la calle. Muy bien. Entonces, bueno, cuando eso se materializa en texto o se materializa en imagen. Entonces ahí yo podría graficarlo o podría tratar demostrarlo con una fotografía o describir algo con respecto a eso. Y eso sigue siendo discurso social. Y ahí sí viene entonces, Paola, digo Jenny, viene el tema de Charles Peirce. Y entonces ahí lo llaman el padre de la semiótica y ahí sí aparecen los componentes del signo tal cual como él los está planteando. Entonces ahí sí, cuéntanos de la primeridad, la secundariedad y la terceridad. Listo, como tal, él lo mencionaba como tal por medio de un triángulo, en donde decía que cada cosa que nosotros hacíamos tenía como tal un objetivo y tenía como tal un interpretante al hacer las cosas. Entonces les estaba mencionando como tal el tema, como un ejemplo de la lluvia. Entonces, por ejemplo, está lloviendo, entonces uno escucha que está lloviendo como tal. Entonces, el objetivo sería, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza que la ropa se está mojando y el interpretante sería salir corriendo a coger la ropa, sería algo así. El Entonces, interpretante es el individuo que recibe al signo. Francis, ¿cómo se percibe el signo? Por lo general. Según Peirce. Desde la primera. No lo tengo muy claro. A través de los sentidos. Porque es que cuando tú recibes, por ejemplo, un viento fuerte, ya con goticas, y tú dices, uy, no, esto aquí va a caer, es un aguacero espantoso. ¿Quién lo percibió? Pues las goticas y el viento hicieron mella en tu piel, ¿sí? ¿Cómo? Cuando escucho ese trueno horroroso que me llama a mirar a través de la ventana. Entonces son los sentidos los que agarran al signo de primero, ¿sí? Como cuando un niño, por ejemplo, les voy a contar una cosa de mi hija. ¿Alguien ha fumado, cómo se llama esta cosita que fuman los árabes? El aparato este que es largo. Narguile. Narguile. Narguila. ¿Ustedes se han dado cuenta que el carbón con el que se calienta el agua con la esencia no es un carbón que se enciende rojo, sino es un carbón que queda gris? ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, mi hija tenía 5 años. Por andar tocando todo, porque ella no podía dejar de tocar las cosas. Ella todo tenía que tocarlo, a todo tenía que meterle el dedo. O sea, una torta, ¡pum!, dedo metido. Algo que uno estuviera mostrándole, ella tenía que tocarlo, ella tenía que tirarlo al suelo, ella tenía que desbaratarlo. O sea, su primera experiencia era tocando. Le dije, no vas a tocar ese aparato porque primero se puede romper y segundo está caliente. Y ella no me creyó. Y fue y puso el dedo
en el carbón ese que estaba gris, ya se alcanzan a imaginar, ¿no? Un dedito de 4 años lo que pasaba ahí. La china quedó pegada al carbón ese y claro, ella hizo... Y se quedó hiperventilada como por unos segundos y... En ese momento, el papá no estaba ahí. Cuando la oyó llorar, inmediatamente pensó y dijo, Valentina se metió en problemas. Y cuando volvió, claro, la china se había quemado el dedo. Porque le puso el dedo, pero ¿quién sintió? ¿Quién? O sea, ella esa experiencia que vive, es ese signo, o sea, que aparece según Pierce, ella lo experimenta a partir de sus sentidos. Entonces, es el ejercicio que estaba haciendo Jenny de oír el trueno y de inmediatamente saber que en su cabeza lo que aparecía era un aguacero espantoso y después en la terceridad lo vuelve texto o lo vuelve imagen, que es lo que hace uno, por ejemplo, en el contenido audiovisual. Y en ese momento grita, Mónica, entre la ropa. O sea, necesariamente eso puede ser interpretado por un interpretante de manera diferente. Si ese trueno cae cerca a una persona que acabó de salir y no sacó paraguas, lo primero que piensa esa persona es brutos, me voy a mojar. Entonces eso es más o menos a lo que se refiere Pierce cuando habla de los componentes del signo. Y a ver, Michael, ¿por qué no me explicas, señora? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos explicaba Tatiana es que entonces el representamen es cuando, digamos, vemos que va a llover, ¿sí? O que empezaron a caer como esas goticas. Claro. Sí, es que no me queda muy claro. El representamen es el trueno. Ah, ok, el trueno. El representamen es el que está en el lugar de la cosa y el autor lo dice como el embajador representa a su país. ¿Qué es lo que está representando la cosa? El trueno, que es el aguacero espantoso. Entonces, solamente el sonido que es sentido por primeridad a partir de los oídos. Inmediatamente yo hago una relación mental y el representamen, que es ese signo en su primera fase, se convierte en representamen porque para mí representa lo que va a pasar después. ¿Sí? Ok. Yo no entendí. ¿Y quién es el que hace las veces de interpretación? El interpretante, porque el interpretante es el que tiene en su cabeza, el que hace la producción de sentido según Eliseo Herón y el que hace ese proceso de pensamiento entre la cabeza, entre el signo y volverlo verbalidad en un proceso de comunicación aparte. ¿Sí? Ok. ¿Quién iba a preguntar algo? Yo me perdí en el representamen. El representamen es el que hace las veces de, o sea, el que representa. ¿Quién es el representamen, por ejemplo, en un incendio? ¿El fuego? El fuego. El fuego. Primeridad de ese signo. ¿El calor? El calor, que es el primero que siente Okay. uno. Entonces, según este autor, el componente del signo va en esas 3 dimensiones: primeridad, secundidad y terceridad. La primeridad, el sentido. La secundidad, la relación que yo tengo interna, que hago, que junto. Porque, por ejemplo, no es lo mismo sentir ese calor de ese fuego en una fogata que lo que sintieron los animales en el incendio de Australia o de Brasil, de la Amazonía. O sea, esa es una amenaza completa. Ahí ya hay otro tipo de relaciones a nivel mental. O sea, el animal que se supone no piensa, el animal sí sale corriendo y trata de irse a un lugar donde definitivamente encuentre que esté a salvo, ¿sí o no? Ok.
Entonces, ¿quién es el representante de esa situación, Michael? Ya no ¿El hemos dicho fuego. incendio? Ah, sí, fuego. El fuego. Sí, correcto. Perfecto. ¿A todo el mundo le quedó claro? Bueno, súper bien. Hay una pregunta en este caso en el objeto. Ajá. ¿Qué pregunta tienes? Ah, lo que pasa es que yo vi que, por ejemplo, dijiste, represéntame un trueno y cómo se asocia con la primeridad. Entonces, en el caso, pues ya hiciste el término del trueno, la persona, pues yo lo vi desde el punto de vista que el interpretamen sería como la persona que está viendo el rayo. El representamen es el que hace las veces de, o sea, el que está en el lugar de la cosa, ¿sí? Ese vendría siendo el rayo, que fue una explicación que hiciste ahorita. Del rayo, sí, el trueno, perdón. Sí. Ah, bueno, En pareció. este caso es el representamen de ese gran aguacero, ¿sí? Ok, ¿y en el interpretamen? El interpretante es como el intérprete de una canción, el que asocia todas las ideas, porque es el que está vivito y calientico, ¿sí me entiendes? El fuego por sí solo no tiene ninguna relación. El fuego por sí solo no significa nada, es fuego, pero el fuego en tu mente es otra cosa. El incendio. El incendio, exactamente. Entonces te voy a pintar otra situación. Tú llegas a una invitación que te hace alguien a quien amas. Ok. Entras con los ojos vendados y lo primero que encuentras cuando te quitan la venda de los ojos es una cama llena de pétalos y una mesa más allá con una botella de champaña y 2 copas. ¿Quién es el representamen ahí? ¿Quién me dice en ese ejemplo quién es el representamen? Sería como tal el sentimiento de amor, no sé. ¿El No, cuarto de hotel? ese sentimiento viene a ser el objeto. O sea, ese es el objeto del deseo. ¿Sí? Ah, Es lo que estabas diciendo, la cama La con cama, los pétalos. la cama, los pétalos, póngale luz tenue, Cosas. toda la escena es el representamen. O sea, a mí ahí no me invitaron a estudiar. Bueno, estudiar otras cosas. Pero exactamente agarrar un libro y discutir sobre Eliseo Verón no es el escenario. Les aseguro que no es el escenario. No es el escenario indicado. Entonces, el representamen de ese objeto que podría ser pasión, ganas, sentimiento, son todos los estímulos visuales, porque además entran por los sentidos, entran por mis ojos, ¿no? Si yo le pongo un aroma, bueno, ahí ya hay una primeridad. Pero creo que no hay necesidad. Interpretante es el que vive la situación, es el intérprete de la situación. El que asume el signo y de una vez dice, uy, aquí va a pasar algo. ¿Sí o no? Picarones. No, ahora todos me resultaron de 8 años. Bueno, muy bien. ¿Claro, Michael? ¿Sí? más o menos. No, te puedo creer. ¿Nos devolvemos? Es que yo... No. Después yo investigo. Es que de No, pronto es que no te estoy entendiendo. ¿Y el objeto sería el amor? El Como El objeto, deseo, ya había dicho, sí. el objeto es el amor, el deseo, la pasión. Pero la pasión había dicho que era el representamen. No, señor. El representamen es la cama, los pétalos, las copas, la champaña, la luz tenue. El interpretante, quien vive la situación. Y el objeto O sea, que ya, sí se podría decir una persona. el interpretante sí es una persona, claro.
es el que tiene la Ah, capacidad correcto. de interpretar. Profe, ¿y qué sería la terceridad en ese La terceridad es cuando este autor menciona que todo eso finalmente se vuelve texto. Entonces, si yo, por ejemplo, entro a un cuarto y veo esa escena, ¿por dónde la percibí? Por los sentidos. Inmediatamente en secundidad yo hago una relación de esa situación en mi cabeza. Y yo digo, uy, estamos de aniversario, vamos a celebrar. Y la terceridad es cuando yo eso lo vuelvo una imagen, lo vuelvo un texto, es decir, ya es la dimensión del, ¿cómo lo dije? ¿Sí me entiendes? Porque nosotros estamos es en producción de comunicación y el signo, según Pierce, está con estos componentes específicamente, pero es como para explicar, por ejemplo, una imagen. Ustedes tienen que hacer un análisis semiótico de una serie, por ejemplo, ¿sí? Y pueden, no sé, analizar. ¿Ya han ido pensando qué es lo que van a hacer? Ok, perfecto. Profe, una pregunta ahí en la parte que nos dice que se vuelve texto, en la parte de la terceridad, ese texto puede hacer referencia, no lo sé, a un poema, a una novela, una Claro. canción. Claro, es la materialización de toda esa situación idílica que tengo ahí, o de toda esa situación. Fíjate que en el ejemplo de Jenny, que es el ejemplo clásico para explicar esta parte de la teoría de Pierce, es oír el trueno, inmediatamente en mi cabeza relacionarlo con que tengo una ropa en el patio, que donde llueva voy a perder el tiempo de sol que le metí a la ropa. Y lo que yo produzco a nivel verbal es, Valentina, entra la ropa. No necesariamente es lo que tú estás esperando, eso ya es indistinto a este planteamiento de esta teoría. Ahora sí, Michael. Sí. Ok, bueno, bien. Espero que con toda sinceridad de verdad pase eso. Bueno, entonces ahí dice que vuelve a la relación tridimensional de SOCIR, donde está el interpretante, el signo y el objeto. O el icono, el índice y el símbolo en relación con el objeto. Bueno, y como ya es hora de terminar, entonces mañana repasamos WhatsApp, ¿vale? Muy bien. ¿Esta sesión ha sido más enriquecedora? Bastante. Mucho, profe, de verdad. Bueno, muy bien, porque es que, a ver, lo que pasa es que... Muchísimo. ¿Esto que ha implicado? Ustedes, vamos más rápido, porque obviamente ustedes ya tenían el conocimiento. Lo que necesitamos es que dejen muy firmes las entregas de contenido de cada uno de los autores que nos han apoyado en este proceso de fundamentar la comunicación. Todo el mundo sabe qué es medicina, todo el mundo sabe qué es ingeniería. No, está estudiando ingeniería industrial. Ah, muy bien. Está estudiando comunicación social. Ah, sí, va a ser presentador de televisión. No. Eso es re elemental. Nosotros estamos para grandes cosas. Toda esta temática se estudia a partir, por ejemplo, de leer sociedades, de estar metido en una organización, en una empresa, de darle sentido al plan estratégico de comunicación que tengo en mi compañía, o de hacer una producción audiovisual, o de hacer mi película, mi serie. Entonces, claro, para poder tener una base sólida, necesitamos fundamentar la comunicación, y que no es cualquier cosa, ¿sí? Que tiene también sus lados intelectuales y que es una disciplina que, así no sea una ciencia exacta, es una ciencia social, y por ser una ciencia social tiene argumentos donde hay muchos autores, como les digo, por ahí no sé, unos 110, unos 130 autores
que todos empiezan a surgir y a explotar con sus teorías. El momento más fecundo es entre las guerras, para explicar muchos fenómenos, por ejemplo, entender los procesos de opinión pública y de saber qué pasa con un receptor de la información y con un noticiero que de alguna forma, hoy por ejemplo los compañeros de la mañana, veo una niña que me dice, profe, ¿en qué consistirá en que a Caracol nunca se le da por mencionar las problemáticas de Soacha, de Bosa o de Kennedy? Siempre omiten en la información esa parte. Le digo, no lo sé, pero habría que hacer un análisis, por ejemplo, investigando cuáles son todas las informaciones que ellos sacan y si segmentan algo, porque pues obviamente Caracol y RCN sí se dedican a hacer muchas cositas que no es informar, y por qué Noticias 1 sí. Entonces, bueno, esos son los análisis que hacemos nosotros ya después a nivel de contenido. No los martirizo más, me encanta verlos por hoy. Y bueno, gracias por su participación, por entender y ponerle una buena onda a esta noche. Dios los bendiga, que les vaya bien. Gracias, Claudia, que Gracias, descanses. profe. Buenas noches para Profe, chao. todos. Gracias. Buenas No, noches. profe, Gracias a todos. gracias. Buenas noches para Chao, todos. que estén bien Descansen. todos.